Un momento. Adelante, Vicky. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nuevamente acá me encuentro, yo soy la licenciada Victoria Palomino, estamos en este espacio de Universal TV Digital. Vamos a dar inicio a un programa más de prevención y vida con salud. Y estoy muy contenta porque tenemos a un súper invitado, es el doctor Anthony Benítez Condeso. Él es médico dentista, cirujano dentista, ¿correcto? Voy a hablar un poquito de su reseña curricular, su experiencia laboral. Él está especializado en Estados Unidos y en Brasil sobre lo que es la cirugía maxilofacial. Y además tenemos el orgullo de mencionar esto, es importante, que es el único peruano que integra la Sociedad Latinoamericana de Cirujanos de Articulación Temporomandibular, ¿no? El doctor está especializado en tratamientos quirúrgicos de eh, mandibulares, ¿sí? Doctor, ¿cómo está? Le doy la bienvenida y quisiera conocer un poco más de su experiencia laboral. Es el doctor Anthony Benítez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, Victoria. Estoy muy contento de estar aquí y de poder mostrar un poco de lo que hago, ¿no? Bien lo mencionaste, sí me dedico a la parte de cirugía bucal y maxilofacial. Específicamente tengo también subespecialidades como cirugía de la articulación temporomandibular, Wow. cirugías ortognáticas, reconstrucción facial, implantes intraorales, extraorales, estética o cirugía plástica facial también. Entonces es parte de lo que hago. Sobre lo que acaba de mencionar, doctor, de cirugías, me estoy imaginando que sobre la mandíbula, ¿no? Cirugías. Sí. ¿En qué tipo de diagnósticos puede usted realizar ese tipo de cirugía? Digamos, nació, ¿no? Digamos así, con malformaciones en el hueso, la mandíbula, o a raíz de un accidente también puede ser, ¿no? Un, desviación del hueso, fracturas. ¿En qué casos usted hace estos tipos de cirugías, doctor? ¿Nos puede explicar un poquito más? Sí, bueno, para identificar un poco a los pacientes que pueden tener este tipo de alteraciones en la articulación, podemos de repente recordar algunos pacientes que puedan tener la mandíbula pequeña o que Ujú. tengan la mandíbula demasiado prominente. Cuando hay eso, el paciente puede tener problemas en la articulación. Cuando tiene la mandíbula pequeña, es un paciente que puede roncar demasiado, es un paciente que tiene dificultad para respirar, es un paciente que no puede morder adecuadamente los alimentos y es parte de una estadística en el cual menciona que son los pacientes que tienen más problemas en la articulación porque Ujú. pueden tener sonidos o los conejos, que así llamamos, cuando abren y cierran la boca, o también presentar dolores a nivel de la articulación. Entonces, cuando el paciente tiene la mandíbula bien acentuada, es la articulación el cual determina esa posición de la mandíbula. Y este tipo de pacientes puede tener un desvío de la mandíbula también. Entonces, en este tipo de pacientes se tiene que diagnosticar la articulación para desarrollar un tratamiento indicado también a este tipo de pacientes. Ya, ¿podrían ser orígenes o causas congénitas de nacimiento o son de repente manías al personas que tienen manías o tics nerviosos, ¿no? Muerden muy fuerte la mandíbula o tienen movimientos. ¿A qué se debe, doctor? Que Los problemas o las alteraciones dentro de la Ujú. articulación tienen diversos factores. No hay una causa específica, pero Ujú. uno de ellos puede ser una predisposición genética. Ajá, ¿cierto? Hay algunos niños que nacen con un tipo de perfil facial parecido al de los padres, abuelos. Ya cuando los pacientes tienen problemas en la articulación, también va a depender factores hormonales, porque las niñas o las adolescentes presentan mayor problema de destrucción articular que los niños. También se ha producido, he tenido diagnóstico en pacientes de 8 10 años de edad, en la cual es una fase muy destructiva. Ahí se evidencia pues un síndrome, el síndrome de degeneración articular. Entonces, se puede manifestar en cualquier edad,
puede también haberse producido por un accidente, pacientes que tienen un accidente en el mentón, eso puede repercutir a nivel de la articulación. Pacientes también que predisponen a tener esa mandíbula pequeña, son pacientes pues que desarrollan problemas dentro de la articulación, ¿no? ¿Hay alguna causa motora que puede alterar justamente la articulación? Digamos, hay jóvenes, más los jóvenes adolescentes, ¿no? Tienen manía de mover la mandíbula para afuera y siempre están haciendo como juegos con la mandíbula, o algunas personas que, jóvenes que Ujú. presionan mucho los Eh, dientes. ¿Puede deformar alguna manía esta articulación o alterar sí. Los hábitos también de los los hábitos? pacientes puede alterar esa dinámica mandibular. Ya tuve pacientes que llegaron al consultorio con la mandíbula desviada porque abrieron una cerveza con los dientes. Ahí Uy, es produjo un verdad. infarto. Ahí, en esta Uy. articulación, el detalle anatómico que determina los movimientos que nosotros hacemos es una estructura que se llama disco articular. Ese disco articular, cuando es desgarrado, la mandíbula se desvía. Entonces, la Ujú. importancia de poder determinar esa posición del disco articular incluso va a determinar mis formas de tratar, ya sea conservadora o quirúrgicamente al paciente. Usted hablaba de los famosos sonidos o conejitos, ¿no? Se refiere justamente a lo que me está hablando. Sí, Provoca dolor, provoca sonidos y eso es al momento de comer. ¿Algo tiene relación con esto? ¿Nos puede explicar bien? sí. Los conejos. Los conejos. Esos sonidos al abrir y cerrar la boca se producen cuando, bueno, cuando hay dinámica mandibular. Abrimos, cerramos la Ujú, boca. Esos sonidos se producen porque, como ya mencioné, que hay un disco articular dentro de esa articulación. Entonces, cuando nosotros abrimos la boca, empieza a sonar. El sonido que se produce es una respuesta de desinserción, porque ese disco dentro de esa articulación es insertado, tiene ligamentos y músculos que mantienen que ese disco esté en esa posición. Cuando se produce una alteración o una degeneración en la articulación, ese disco va perdiendo inserción. Y cuando nosotros abrimos la boca y cerramos, tenemos una estructura anatómica que se llama cóndilo de la mandíbula. Es la parte ósea que rota en la cavidad. Entonces, esa rotación que hace, entonces lleva el disco de forma rápida hacia atrás. Ahí es donde se producen los sonidos o conejos. ujú, Muchos pacientes tienen esos síntomas, pero como no duele, no ujú. llegan a la consulta. A mí me gustaría tener pacientes que vengan en esa fase, cuando todavía están con esos sonidos articulares y no necesariamente en dolor, porque ya cuando hay dolor es una fase más avanzada de la enfermedad y Ujú. muchos pacientes ya son indicados para cirugía, ¿no? Uy, 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 uy. Y hay muchos jóvenes, doctor, mencionando lo que usted me está hablando, juegan con sus conejitos. Es como cuando también sucede en las articulaciones del brazo, y los hacen sonar como si fuese un juego de tac, tac, tac. Eso es peor, ¿no es cierto, doctor? Está Sí. dañando más Ajá, sí, así es. Yo siempre, el disquito que usted dice. sí, cuando el paciente llega a la consulta, siempre explico que siendo eh, una articulación pues divide a la parte ósea. El hueso, los dos huesos se encuentran Ajá, sí, separados por un tejido. Entonces, porque una articulación nunca tiene pues contacto directo entre hueso y hay una hueso, ¿cierto? cápsula ahí. Entonces, ese tejido que se encuentra en el medio es el disco articular en esta articulación. Está separando la mandíbula de la base del cráneo. ¿Qué sucede cuando ese disco articular ya no protege a la mandíbula y se luxa o sale de la posición? Ahí es donde el hueso empieza a tener contacto directo con la base del cráneo. Ay, Entonces ahí es donde se producen pues los dolores ya, y cuando hay dolores ya se produce desgaste del hueso. El hueso empieza a aplanarse tanto y se produce perforaciones en el disco. uy, Eso hace que las estructuras empiecen a destruir.
que lo que no sirve en el cuerpo, lo que no está en función, el cuerpo mismo lo empieza a destruir, lo empieza a degenerar. La cirugía es el Mm. único medio de tratamiento, ¿verdad, doctor? En ese caso, la cirugía. Y el paciente, tengo que evaluar específicamente a cada Mm, paciente porque ya tuve pacientes que vinieron con sonidos y leves dolores, en la cual los tratamientos conservadores pudieron ser un tratamiento definitivo para esos pacientes. Pero hay otros pacientes que pasaron por mucho tiempo con dolor y esas estructuras empezaron a destruirse. Ahí la única forma de controlar esa enfermedad es llevando el disco a la posición. A ese procedimiento se le llama ya. discopexia, que ya es una cirugía. Ujú. Así Cirugía. es. ¿Y cuáles son los tratamientos compensadores, dijo usted? De repente son medicación. ¿Cómo son los otros tratamientos que no son quirúrgicos, doctor? Sí, mencionando pues que estos problemas en la articulación están asociados también a otros problemas, como por ejemplo el apretar o rechinar los dientes cuando uno duerme. Ah, O llamado también de bruxismo, ¿no? Eso causa dolores miofaciales, dolor en la cabeza, en el cuello. Entonces, eso se tiene que controlar. Ahí se puede controlar con unas férulas, las férulas de relajamiento, o también medicamentos. ese es. Hay pacientes que presionan tanto en las noches que pueden hasta romper la férula. La férula es un material Uy, bastante sólido que algunos rompen las férulas. Ahí se puede utilizar unos adyuvantes, unos auxiliares de tratamiento, como por ejemplo la toxina botulínica, un tratamiento que va a permitir que los músculos se paralicen. Es decir, no significa que el paciente no va a poder abrir y cerrar la boca, no, sino significa que los músculos van a disminuir su potencia, haciendo que la férula tenga mejor efecto para el paciente, para que el paciente pueda relajar mejor los músculos. Cuando se produce un problema dentro de la articulación y se inflama demasiado y yo determino la posición del disco, si el disco no está desviado o luxado, se puede utilizar un tratamiento llamado de artrocentesis, que consiste en un lavado dentro de la articulación para eliminar todo el líquido sinovial inflamado y posteriormente inyecto células madre en la articulación. Eso sería como un tipo de wow. tratamiento conservador porque no va a producir incisiones ni nada, sino a manera de perforaciones. Ese tratamiento permite al paciente recuperar la función en 4 meses aproximadamente. Pero cuando ya el paciente tiene el disco luxado y las estructuras se encuentran en destrucción, el procedimiento se llama discopexia de la articulación, que es un procedimiento quirúrgico que me permite llevar el disco a la posición, proteger al hueso de la mandíbula de la base del cráneo. El disco tiene que volver a estar encima del hueso, si no, se empieza a destruir. Entonces, en eso consiste la cirugía. Pero, ¿qué sucede cuando pacientes han estado demasiado tiempo con esos dolores? Las estructuras anatómicas empiezan a destruirse tanto que el disco empieza a perforarse, el cual me imposibilita a mí realizar esa cirugía de Wow. discopexia. Incluso son pacientes que ya no pueden abrir la boca, son pacientes que roncan demasiado. Ahí hay una última fase de tratamiento, que sería reemplazar la articulación por una prótesis de Es, titanio, una prótesis de articulación foromandibular, es lo que que pensaba. sería la última fase de tratamiento, ¿no? Sí. Así es. Doctor, ya que hablamos de esto, me da la curiosidad, pues. De todos sus grupos de pacientes, Sí. dígame usted, ¿hay un grupo de edad que es más frecuente como parte de sus pacientes de este tipo de casos? Digamos, mis pacientes suelen ser más jóvenes, adolescentes, o no, tercera edad. En su caso, ¿en qué grupo de edad encuentra más pacientes con estos problemas Ujú. de mandíbula? ¿O no? No tiene relación con ninguna edad. Mira, lo que te puedo, como te indiqué, se puede presentar en cualquier edad, pero Mm, mis últimas cirugías fueron más en pacientes jóvenes, de 15 a 18 años, y más ¿no? mujeres que varones. Entonces, Uy,
Sí, incluso estoy con dos, tres pacientes para diagnosticar recientemente, ya después de haber evaluado los resultados exámenes que también son quirúrgicos y pues están en ese promedio de edad. Entonces, en las mujeres está más asociado al tema hormonal, a ese recambio hormonal durante la adolescencia, Ujú. que se presenta pues de forma un poco agresiva, produciendo esos dolores al abrir y cerrar la boca. A pesar que también pues he recibido pacientes de la tercera edad, pacientes que vivieron tanto tiempo con el disco luxado que Ah, cuando se claro. quedaron sin dientes, eso hizo que la mandíbula, como no tiene estabilidad sin dientes, porque los dientes generan estabilidad al maxilar superior y a la mandíbula. Cuando no hay dientes, entonces el cóndilo o la estructura anatómica se encuentra prácticamente sin estabilidad. Eso hace que el disco pues se mantenga hacia adelante. Entonces, en ese tipo de pacientes, lógicamente la indicación quirúrgica no es tan viable. Lo que yo hago es la infiltración de células madre para solamente disminuir los síntomas y los síntomas pues son eliminados por el tiempo de 8 a 10 meses. Eso es lo que se puede hacer en ese tipo de pacientes de la tercera edad. Justo, qué importante, doctor. Le quería hacer preguntas justamente de personas de tercera edad. He visto casos, no sé, usted dígame, ¿y a qué Sí. crees que se debe? De repente a una alteración de formación de la mandíbula, usted me dirá, Sí. Eh, que cuando hay tercera edad, ¿por qué cree que casos ya, no normales, que solo no controlan la mordida, solamente se desvía más de un lado, le desgasta más un lado de los dientes? ¿Es porque hay ujú. una alteración en la mandíbula? ¿Qué cree que se debe? He visto casos así. En tercera edad he visto eso. Sí. Eh, bueno, específicamente en pacientes de la tercera edad, son pacientes que han perdido Ujú. dientes y cuando pierden dientes, imaginemos que si de un lado no tiene dientes y del otro lado sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los músculos de ese lado que tiene dientes van a contraerse más. Entonces, eso va a generar un desbalance a nivel articular, porque nosotros abrimos y cerramos la boca en el mismo momento. No abrimos del lado derecho primero y del lado izquierdo, no, no, es una dinámica, es un hueso en conjunto que abre y cierra. Entonces, si abre y cierra en conjunto y si hay demasiada sobrecarga en un lado, va a hacer que de ese lado se esfuerce más. Entonces, probablemente tenga problemas articulares de un solo lado. Ya tuve pacientes al cual operé de un Mm, solo lado, no necesariamente de un uy, lado. claro. Puede una articulación estar bien, estar con el disco en buena inserción y el otro no. Entonces, esa dinámica mandibular es muy importante. Incluso hay pacientes que yo les indico ortodoncia después de haber sido operados y tratados la articulación para que puedan alinear y corregir la posición de sus dientes. Porque los dientes, como te menciono, generan estabilidad a los huesos, a los músculos y a la articulación. Entonces, es un conjunto, ¿no? No se Sí, puede pensar, pues, que la articulación funciona aisladamente, no, hay dientes, hay músculo, hay ligamentos, hay nervios, hay arterias, entonces, doctor. de esa forma se tiene que pensar un Y por sistema. eso también puede Sí, provocar desgaste de los dientes de un lado más que del otro. Podría ser ¿cómo? que puede Discúlpame. provocar desgaste de los dientes más de un lado que del otro. ¿Es posible por eso? Pues esa desigualdad al Cua- morder. Cuando, ¿Mm? Sí, cuando hay desgaste ya de los dientes, se sospecha que el paciente pueda presentar bruxismo o el rechinar Oh, los dientes o el bruxismo. desgastar. Eso se puede producir también en pacientes en el cual va a complicar el cuadro porque va a hacer que los músculos se inflamen. Entonces, en ese tipo de pacientes es necesario controlar esas contracciones musculares para poder evitar que los dientes se desgasten, porque los dientes Entiendo, son tejidos altamente duros que para exactamente. desgastarse necesitas contraer tanto los músculos y generalmente durante las noches cuando dormimos es el momento en el cual los músculos se contraen tanto y hacen que los dientes se desgasten más.
Importante esa nota. Mire, doctor, vamos ahora en un momento a dar una pausa para poder continuar y seguir preguntando sobre este tema que está bastante interesante. ¿Le parece? Un momentito, ahorita volvemos. Sí, gracias, claro, sí.